Ahí en los primeros versículos del capítulo 25, del 1 al 11, dice así: después de haber transportado Jeremías, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de, perdón, estoy leyendo el 25, el 24, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los dos hablan de Nabucodonosor al principio, pero era el 25 que vamos a estar viendo. Dice el versículo 2 del capítulo 25, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: muchas gracias. Y el 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámparas. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, este pasaje se ve vez tras vez la esclavitud del pueblo de Dios ante la desobediencia, ¿no? Ante el pecado. Y pensaba en este pasaje como en toda la palabra, cómo Dios repite y enseña al pueblo de hablarle una y otra vez y el pueblo no, no querer escuchar. Y vino a mi mente, ¿no? Lo que es el pecado, ¿no? Y uno dice: ah, está, el pecado, por ejemplo, es para los incrédulos. Por ejemplo, aquel, incluso en la sociedad, aquel que mató a alguien, que le quitó la vida a alguien, aquel que apuñaló a otro, aquel que cometió una violación. ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué maldad! ¡Qué horrible el pecado! Y viene a mi mente, y lo he transmitido en alguna otra oportunidad, que la palabra de Dios enfoca mucho a su pueblo. La palabra de Dios enfoca mucho a aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Y, y Dios habla a su pueblo. Aquellos que no son pueblo de Dios, aquellos que son incrédulos, que no conocen a Dios, Dios los busca. Pero no puede relacionarse con alguien que no es hijo. Un padre se relaciona con su hijo.
le da instrucciones, lo guía, le enseña, lo corrige. Pero aquel que no es hijo, podemos transmitir alguna enseñanza, alguna, pero no es lo mismo. Y la palabra de Dios siempre, muchas veces, está enfocada a aquellos que somos pueblo de Él, ¿no? Aquellos que somos hijos. Y llama la atención esto, porque a veces podemos pensar que la desobediencia a Dios, la desobediencia al Padre, el pecado, ya total, ya somos hijos de Dios, ya somos perdonados. Y no es así, no es así. Está bueno que seamos hijos de Dios, está bueno que seamos perdonados, pero la salvación eterna de Dios comienza desde el momento que reconocemos nuestro pecado, que decidimos cambiar, que decidimos seguir el camino de Dios, dejar nuestros caminos, nuestra vieja vida, la vida pasada, y mirar a Cristo. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y, y este pasaje muestra que ese pueblo había recibido mucho tiempo la palabra. Muchos habían hablado, muchos habían profetizado, muchos habían enseñado, muchos habían transmitido el camino de Dios, que Dios quería. Y Jeremías era un profeta donde Dios lo había usado por mucho tiempo y le había transmitido lo que él quería para aquel pueblo, pero el pueblo no aceptaba la voz de Dios, ¿no? Y Jeremías pasó por momentos de mucho dolor y sufrimiento por ese pueblo que, habiendo escuchado, rechazaba una y otra vez. Y qué bueno que nos pase a aquellos que estamos siendo usados por Dios como herramienta de Él. Qué bueno que nos pase eh, el dolor, el sufrimiento por el pecado, por mi pecado y el pecado de mis hermanos. Qué bueno es que suframos por el pecado, porque Cristo fue el primero en padecer tremendo, rotundo, la carga de mi pecado y de tu pecado. Qué bueno es que nos identifiquemos con Cristo en cuanto al pecado. Qué bueno es que decidamos ir en forma opuesta al pecado. Acá el pueblo dice que eh, Jeremías vino allí en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este, era el año primero, dice, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ese imperio que Dios permitió que fuera, que conquistara al pueblo de Dios, a Israel. ¿Por qué? Porque era una desobediencia tras desobediencia. Y fueron llevados cautivos. No todos, ¿no? Pero un buen grupo fue llevado cautivo. Y el resto fue padeciendo, fue sufriendo, fue desolado, desamparado por ese pecado, por ese orgullo de seguir en sus caminos, ¿no? Y dice que en ese tiempo el profeta Jeremías le habla a todo el pueblo de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, y dice que eh, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día les dice Jeremías, son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. No era la palabra que el pueblo había escuchado ayer o antes de ayer. Era tiempo que Dios hablaba y decía, esto es pecado, esto es idolatría, esto es desobediencia. Aquí están yendo en contra mío, en contra de mí. Ellos habían escuchado vez tras vez lo que Dios no quería, lo que era malo, lo que los destruía. Y me hace pensar,
¿Cuánto escuchamos nosotros aquellas cosas que ofenden a Dios? ¿Cuánto experimentamos nosotros la desobediencia al Padre que nos afecta, que nos destruye y que destruye a todo lo que tenemos alrededor? Y, y es para pensar, ¿qué pecado es que nos está esclavizando? ¿Qué pecado es que nos está destruyendo? ¿Qué pecado es que nos está frenando? ¿Qué pecado es que está yendo contra los principios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios? Y acá eh, dice el profeta que ha enviado año tras año, vez tras vez, siervos de él para predicar la palabra y no han querido oír. Dice que desde temprano y sin cesar. Dice que eh, no han oído ni han inclinado el oído para escuchar. Podemos oír, podemos estar oyendo la palabra de Dios vez tras vez, año tras año, pero no inclinar nuestro oído para atender la voz de Dios y obedecer. Y siempre que hay desobediencia a Dios, hay esclavitud por el pecado. Siempre que hay desobediencia a Dios, hay esclavitud por el pecado. Esclavitud. Servimos a la carne, servimos al pecado y no servimos a Dios. Siempre que hay desobediencia, estoy esclavo, algo que me ata, algo que me lleva vez tras vez a ofender a Dios, a estar preso de todo aquello que anhelo y deseo fuera de la voluntad de Dios. Y el pecado Dios lo trata realmente con un peso tremendo. El Padre lo trata con un peso tremendo. ¿Por qué? Porque llevó a Jesús, nuestro Señor, al Dios creador, al Dios verdadero, al santo de Dios, al perfecto. Lo llevó a morir en la cruz por ti y por mí. El pecado, hermanos, tiene que pesarnos. El pecado tiene que dolernos. El pecado tiene que amargarnos, pero para dejarlo en la cruz de Cristo. Para confesar el pecado y dejarlo en la cruz de Cristo. Acá en la congregación trabajamos con Leo hace unos cuantos años juntos, ¿no? Hemos experimentado toda situación de hermanos, toda actitud, toda respuesta del corazón frente al pecado. Buena respuesta, donde hemos visto el dolor por el pecado, hemos visto el renunciar, el reconocer, el querer volverse a Dios y ser amparado y perdonado por Dios. Hemos visto gente jugar con el pecado, hemos visto gente reírse de Dios, hemos visto gente no importarle la sangre de Cristo. No somos quienes para juzgar nosotros. Tenemos que guiar, tenemos que sobrever, tenemos que orar, tenemos que interceder, que cuidar de la grey. Dios nos ha mandado. Pero qué fácil es darse cuenta, si uno como ser humano se da cuenta el trato que tenemos con el pecado, cuánto más Dios, cuánto más estos profetas, personas consagradas a Dios en toda su vida. Cuánto dolor pasaban ellos por el pecado. Y de repente podemos decir, hermanos, pero yo no cometo tanto pecado. Yo eh, no ofendo a nadie. Yo trato de comportarme de la mejor manera posible. Pero dice ahí ya les leo, voy a marcar acá.
Dice ahí en Santiago, que los leo, en el capítulo 4, el versículo 17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Le es pecado. Por ejemplo, me hizo pensar, si yo no estoy buscando a Dios en primer lugar, si yo interpongo en mi vida diaria otras cosas antes que la presencia de Dios, si yo pongo objetivos en mi vida que no sean los objetivos de Dios, si yo anhelo cosas que no sean los anhelos de Dios, si yo pierdo mi tiempo que es tiempo de Dios, es pecado. Ah, pero qué religioso que está, te pueden decir. Pero dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia. Lo demás, Dios lo proveerá, va a ser añadido. Y es pecado. Si yo estoy buscando todo aquello que le quita el lugar a Dios, es pecado. Ah, pero yo busco superarme, está bien. Ah, pero yo busco trabajar y sostener a mi familia, está bien. Ah, pero yo busco pasar la vida lo mejor posible, está bien. Pero está Dios en primer lugar. Estás buscándole a Él para, para todos tus proyectos, planes, tus anhelos, tus deseos. Está Dios primero. Si no, estoy pecando. Si no, estás pecando. Y el pecado me esclaviza. Desobedecer al Padre me esclaviza. ¿Te has puesto a pensar y has reflexionado en tu vida qué cosas te están esclavizando? Porque les digo algo, caemos en un pecado, somos seres humanos, vamos a caer. ¿Ah? Vamos a fallarle a Dios muchas veces. Pero persistir en el pecado, como que nada pasa, ojo, ojo. Si persisto en el pecado, como que nada pasa, tengamos cuidado. Vieron que dice el profeta, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Está hablando de corazón, está hablando de pensamientos. Tal vez hay pecados en el corazón, en la mente, que no hemos resuelto. Capaz que no los llevamos a los hechos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, tengo unas ganas de cambiar mi vehículo por una Ferrari, no saben las ganas que tengo. Se notaba, ¿no, Leo? No lo puedo hacer por razones reales. Pero si yo tengo en mi corazón, si yo tengo en mi corazón anhelos, pensamientos que realmente están desviados en cuanto a la voluntad de Dios para mí, es pecado. Si pasa por mi mente pensar o jugar, que hoy está muy común, ojo, a través de redes sociales de repente, a través
de situaciones laborales, de estudio, pensar en alguien que no sea mi esposa, aunque no concrete ni lleve nada a la acción, es pecado y tremendo pecado. Los jóvenes, los chicos, porque, pero yo no soy casado, sí, pero es pecado pensar en alguien que no tiene a Dios. Si la persona es alguien que conoce a Dios, un chico, una joven, está bien, pero si no, es pecado. Saber hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. La Biblia lo dice, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y cuánto hay de chicos, chicas que se han perdido desde que comenzamos la iglesia acá? La obra acá en la frontera, hemos conocido cantidad de chicos y chicas que se han enamorado de alguien no creyente y se han ido, se arruinaron para toda la vida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La desobediencia siempre trae consecuencias. Dice, no, pero ¿qué me va a pasar? No va a pasar nada. No probemos a Dios, porque la desobediencia trae consecuencias. Siempre que hay desobediencia, hay esclavitud por el pecado. Siempre, siempre. El mal que Dios no quiere para nosotros nos va a llegar, porque Dios no quiere mal para nosotros. Pero uno decide desobedecer a Dios. Uno decide ser esclavo de un pecado u otro. Ahora, si tú confrontas ese pecado con el Señor, con la cruz de Cristo, te aseguro que Cristo sale victorioso. ¿Por qué? ¿No han pecado acá? ¿No han enfrentado algún pecado que de repente costó dejarlo en la cruz de Cristo? Que Cristo venciera. ¿Cuál es la debilidad tuya? ¿Cuál es el pecado que está afectando tu vida? ¿Cuál es? Bueno, confróntalo con Cristo, reconócelo. Decide dejarlo atrás en la cruz de Cristo, con el poder de Cristo. No podemos nosotros. Pero el pecado tenemos que agarrarlo, tomarlo como Cristo lo tomó en la cruz, cargándolo sobre sí, llevándolo a lo más hondo, quitándolo, porque el pecado nos alcanza. ¿Cuál es? ¿Qué es aquello que te está esclavizando? ¿Cuál es la desobediencia en tu vida que está produciendo esclavitud? Dice que el Señor allí a través de Jeremías en el 8, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Piensa, piensa en un pecado, por ejemplo, que pasa por tu mente, por tu corazón, y te ha causado problema, te ha causado dolor, te causa esclavitud si no lo resuelves con Cristo. Piensa, piensa si no hay desolación, perdón. Piensa si no hay tristeza. Piensa si no hay pérdida. Piensa si no hay dolor. Piensa si no hay lucha. Piensa si no hay consecuencias. Piensa si no hay pérdida. Y el pecado trae consecuencias. El pecado
nos quita, nos quita el ánimo, nos quita el objetivo, nos quita la proyección que Dios quiere para nuestra vida, nos oprime, nos humilla, nos es causa de burla también. Eso es el pecado. ¿Cuántas cosas rompe? ¿Cuántas cosas? Piensa en aquello que te está esclavizando y anda a Cristo, anda a la cruz de Cristo, confiando, primero decidiendo dejarlo, primero con una decisión firme en Cristo de abandonar el pecado. Y Dios, como venció con Jesucristo, con su Hijo, la cruz venció el pecado, la muerte, la separación, la ruptura que causa el pecado, va a vencer en ti. Va a vencer. Dice ahí en Proverbios, los voy a leer. Proverbios 28, dice así, en el versículo 3, perdón, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es tremendo, porque el encubrir el pecado hace que el dolor, la tristeza, la duda, el miedo permanezcan. Hace que todo lo que hago no salga bien. Hace que todo lo que Dios tenía pensado para mí no funcione. De encubrir el pecado. Dios sabe si estás encubriendo pecado. Dios sabe si yo estoy encubriendo pecado. Porque Dios nos conoce. Tal vez has pasado tiempo sirviendo y encubriendo pecado. Pero no va a haber prosperidad. Esa palabra suena un poco extraña, pero no va a prosperar nada en mi vida. No va a funcionar. Pero si tú confiesas el pecado, si lo dejas, si te apartas, alcanzarás misericordia. El amor de Dios en la miseria que le causa a él mi pecado. Dios va a venir en nuestra ayuda. Dios nos va a levantar esa vida de Cristo allí en la cruz que cargó mi pecado, mi maldad. Él es el que me va a rescatar. Él es el que me va a ayudar a salir. Él es el que me va a confrontar con el pecado para que lo deje. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que anhelar, desear, obedecerle a Él para no ser esclavo del pecado. Y cuánto pecado de esclavitud a veces que no se nota en la mirada de otro. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, el mal uso del tiempo. Por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, la ira, el enojo, la avaricia, pornografía, todo el desorden sexual, hipocresía. ¿Cuánto hay para mencionar de cosas que pueden esclavizarnos? Que podemos estar en la iglesia sirviendo y esclavos, esclavos, esclavos del pecado, sin obedecer a Dios, sin obedecer al Padre, obedeciendo al pecado. Siempre que hay desobediencia, hay esclavitud por el pecado. Siempre. Que pensemos, que no nos vayamos de acá reflexionando. ¿Qué me está esclavizando?
¿A qué estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo mi carne, lo que yo soy, o estoy obedeciendo al Dios y Padre de los cielos? ¿Soy esclavo de Cristo o soy esclavo de mis pasiones, de mi carne, del yo, de mi antojo? Cada uno de los que somos sus hijos, que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la luz de Dios para entender, saber qué pecado está teniendo lugar en mi vida. Y Dios es un Dios que no convive con el pecado. Dios es un Dios que juzga. Allí lo hizo esclavo de Babilonia, el imperio babilónico. Toda esta tierra, dice el 11, será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, nuestras vidas son cortas, capaz que ni 70 años, o capaz que sí, pero que identifiquemos el pecado. Uno dice, hablar a la congregación de pecado. Eso es para hablar al incrédulo, al no creyente. No. Dios, vez tras vez, habla sobre el pecado a su pueblo. Si aún no has llegado a Cristo con tu pecado, no le has conocido, has escuchado pero no sos hijo de Él, hoy es el día de decirle, Señor, la verdad, el pecado no me pesaba. La verdad, no entendía, pero ahora quiero confesar mi pecado, apartarme de la maldad y seguirte a ti. Quiero ser un hijo tuyo, perdóname, sálvame. Y Dios, desde hoy, te hace un hijo, una hija de Él. No sé los corazones, a muchos los conozco, pero Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Identifica el pecado, obedece al Señor el mandato que Él dice, que te apartes de Él. Quiero terminar leyéndoles ahí en Primera Juan, un versículo muy conocido, en el capítulo 1 y el versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si aún no has comprendido que tu vida está llena de pecado, confiésalo a Cristo. Él puede perdonarte, Él puede darte limpieza, sanidad espiritual. Él puede perdonar toda tu maldad. Y si eres hijo de Dios, bueno, el Espíritu de Dios te está hablando. Confronta el pecado con Cristo. Decide, abandonar el pecado en el poder de Cristo y no sufrir las consecuencias de la desobediencia y poder ser útil a Dios, cumplir el propósito, el plan que Dios tiene para ti, para tu vida, para la iglesia, para tu familia. El Señor bendiga su palabra. No sé si Leo termina, creo que era el que tenía la dirección.